Queridos y queridas amantes de la matemática, para quienes no me conocen, soy Nicolás Cuyumjian, soy bioquímico, soy doctor de la Universidad de Buenos Aires, área farmacia y bioquímica, soy investigador y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube en caso que todavía no hayan visto ningún video. Y con este video comienzo una nueva lista de reproducción. En esta lista de reproducción me propongo conceptualizar a la matemática o a las ciencias matemáticas, ejemplificar el campo de estudio que tiene la matemática, nombrar algunos ejemplos y también nombrar las ramas que componen a la matemática, sobre todo las ramas más significativas y que más se enseña o que más se enseñan en la escuela primaria, secundaria, en la universidad. Y por otro lado, también hablar acerca de las aplicaciones que tiene la matemática en otras asignaturas, en otras áreas y en otras ciencias. Este video puede ser de suma utilidad para quienes recién están comenzando con el estudio de la matemática y por ahí es recomendable ver este video antes de ver otros videos de mi canal. Entonces tenemos la definición formal de la matemática. Vale aclarar que se puede decir matemática o matemáticas, es correcto decirlo de las dos maneras. También se puede hablar de ciencias matemáticas. Y a la matemática la voy a definir como una ciencia formal y deductiva que utiliza o que estudia, perdón, mediante razonamiento lógico las propiedades, relaciones y patrones de entes abstractos. Entes abstractos como números, figuras geométricas, símbolos. La matemática se basa en sistemas axiomáticos, definiendo reglas precisas para deducir teoremas, estructurando el análisis de cantidades, estructuras y formas. Es una herramienta que nos permite modelar el mundo que nos rodea. Bien, aparecen muchas palabras nuevas quizás para muchos de ustedes: ciencia formal, ciencia deductiva, razonamiento lógico, entes abstractos, sistemas axiomáticos, teoremas, modelar o modelo matemático, podríamos decir. Así que vamos a ir definiendo las palabras más significativas. Se trata de una ciencia formal, es decir, que no se basa en la observación empírica, sino que se basa en la lógica, en axiomas y en demostraciones rigurosas. Una ciencia empírica es, por ejemplo, la física. La física es matemática aplicada, entonces es fundamental entender matemática para poder entender física y para poder entender otras asignaturas también. En la matemática lo que prepondera es la lógica. Los axiomas son proposiciones que no se demuestran, son indemostrables y son válidas y que son la base para poder, por ejemplo, demostrar un teorema. Los teoremas sí se demuestran a diferencia de los axiomas y los teoremas se pueden deducir o se pueden demostrar a partir de axiomas. Un ejemplo de teorema es el famoso teorema de Pitágoras. Por otro lado, hablamos de demostraciones rigurosas. Eh, para poder hacer estas demostraciones rigurosas, uno tiene que poder aplicar aritmética, álgebra, geometría, tiene que entender de todas las ramas de la matemática para poder, a partir de una determinada expresión, llegar a otra. A partir de un determinado esquema de una figura geométrica, bueno, llegar a deducir alguna propiedad. Por ejemplo, una de las propiedades que se puede demostrar para los triángulos es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Bueno, eso es algo que se puede demostrar. El teorema de Pitágoras se puede demostrar. Si yo digo, por ejemplo, que tengo dos ángulos, yo dibujo, por ejemplo, una cruz, ¿sí? Y se forman cuatro ángulos. Bueno, los dos ángulos que están enfrentados, que se llaman ángulos opuestos por el vértice, son congruentes entre sí, tienen el mismo valor. Si uno de esos ángulos vale, por ejemplo, 60 grados, el otro, el que está opuesto a él, también vale 60 grados. Del razonamiento deductivo ya hablé. Lo que se estudia en matemáticas son entes abstractos. Si están empezando a estudiar matemática de escuela secundaria o están terminando matemática de escuela primaria, probablemente estén estudiando o estén por estudiar teoría de conjuntos. Eso es lo más básico que uno puede estudiar de matemática. ¿Sí? Lo que es un conjunto, cuáles son las propiedades de los conjuntos, cuáles son las operaciones que se pueden hacer entre conjuntos. Y podemos hablar de conjuntos de, por ejemplo, de útiles que tengo en mi cartuchera,
el conjunto de jugadores de fútbol de un determinado equipo, el conjunto de estudiantes de primer grado de la escuela tal, o puedo hablar también de conjunto de números. ¿Sí? Y ahí aparecen los números y los diferentes conjuntos, los números naturales, los números enteros. Los números naturales, empezando del 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito, son los números que justamente a mí me permiten contar objetos, me permiten contar los marcadores que tengo aquí arriba de la mesa, me permiten contar la cantidad de hojas que tiene mi cuaderno, me permite contar la cantidad de estudiantes que hay en un aula de la facultad o de la escuela. Y contar es lo más básico que uno tiene que poder hacer para poder hacer otras operaciones que son operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir, que son las cuatro operaciones básicas que se aprenden en aritmética. Otros conceptos idealizados son el de las formas geométricas. Ustedes probablemente conozcan formas geométricas como un círculo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un paralelogramo, un trapecio. Y también hablamos de formas en tres dimensiones, un cubo, un paralelepípedo, una esfera. Por otro lado, también funciones. Las funciones son relaciones que ocurren entre dos determinados conjuntos. Puede ser dos conjuntos de números. Yo tomo un número y lo multiplico por dos y eso me da como resultado otro número. Entonces yo en un conjunto tengo el número uno, en el otro conjunto tengo el número 2 y esta función relaciona el uno con el 2. Y también va a relacionar, por ejemplo, el 10 con el 20. Es decir, relaciona cada número con su doble. Eso es un ejemplo de función lineal. Yo acá estoy definiendo las funciones de una manera muy grosso modo, porque no son simplemente relaciones entre conjuntos, sino que, bueno, hay algo más para comentar, pero bueno, no es el momento para decirlo. Lo mismo también que las matrices, no es un concepto que vamos a definir ahora, pero es algo que se utiliza mucho, sobre todo en álgebra, ¿sí? En una de las ramas de matemática que es el álgebra. Bien, por otro lado también el lenguaje de pautas se describe a menudo como el estudio de patrones, orden, medida, actuando como un lenguaje universal. La matemática es un lenguaje y así como cuando nosotros escribimos en castellano un texto, escribimos una oración, o cuando estamos leyendo un libro, vemos que hay determinadas normas, determinadas reglas ortográficas para escribir las palabras, reglas para poder acentuar las palabras y para poder escribir oraciones con los signos de puntuación donde corresponde. Bueno, en matemática también pasa lo mismo. Yo no puedo escribir cualquier cosa porque si no corro el riesgo que la persona que lo lee no lo entienda. Así como en un texto ustedes ven una coma, ven un punto, bueno, eso tiene, digamos, una razón de ser. Así como una palabra tiene una tilde, si yo le cambio de lugar la tilde, puedo transformarlo en otra palabra. Bueno, de la misma manera, en matemáticas, si yo estoy haciendo una operación combinada que tiene sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, bueno, algo que yo puedo utilizar, por ejemplo, son los signos de agrupación, los paréntesis, los corchetes y las llaves. Y no es lo mismo tener un ejercicio con paréntesis que sacarle los paréntesis. Si yo le saco los paréntesis, corro el riesgo de que cambie el significado de lo que me dice el ejercicio, cambia el orden de las operaciones y me puede cambiar el resultado final. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Aparte, ustedes van a ver que en matemática hay muchos signos de lógica, como por ejemplo una flechita hacia la derecha que me está diciendo que si ocurre esto, entonces ocurre tal otra cosa, que no es lo mismo que tener, por ejemplo, una doble flecha, que significa o que se lee como sí y solo sí. Es decir, que si yo tengo una proposición A, ocurre, o si ocurre A, va a ocurrir B, y si ocurre B, ocurre A, o sea que ocurre en sentido inverso también. Eso no siempre pasa, entonces eso hay que poder leerlo. Seguimos. Las ramas de las matemáticas son la más básica y que es la primera que se enseña en la escuela, la primera que se enseña en nuestros hogares, es la aritmética. Y es la que utilizamos en nuestro día a día, todo el tiempo. Es el estudio de los números y de las operaciones básicas que se pueden hacer entre ellos. Bien, el concepto de número es una idealización. Nosotros a los números los representamos como numerales.
Es decir, escribir el número uno, escribir el número 2, eso que yo estoy escribiendo en la hoja es en realidad un numeral. El numeral es lo que está escrito, pero el concepto de uno, el concepto de 2 y 3 es un concepto más abstracto. El concepto de 1000, el concepto de 1 millón, el concepto de 18 billones, si bien uno lo puede escribir en una hoja, uno lo que está escribiendo son numerales, cada uno de esos dígitos del número, pero el concepto de número es algo más abstracto. Y bueno, las operaciones que se pueden hacer, las más básicas, suma, resta, multiplicación y división, pero también tenemos a la potenciación y a la radicación. Y esto se usa permanentemente, o sea, si yo tengo que ir al supermercado y tengo que evaluar lo que tengo que comprar, yo puedo hacerme una lista, puedo escribirlo todo en una hojita y digo, bueno, necesito comprar 1 litro de leche, necesito comprar un paquete de azúcar, necesito comprar 3 yogures descremados, necesito comprar 5 manzanas, 5 bananas y 5 tomates y 5 peras, por ejemplo. Bueno, gracias a la aritmética yo puedo contar, entonces yo puedo asignarle un valor a cada una de esas cantidades. Y por otro lado, yo necesito para decir o para estimar cuánto dinero tengo que llevar al supermercado para poder pagar todo eso. Y bueno, si yo tengo una noción del precio de cada una de las cosas que necesito comprar, haciendo multiplicaciones y haciendo sumas, voy a poder llegar al precio final. Y si justo yo voy un día en donde se hace el 20% de descuento por el motivo que sea, bueno, yo también puedo calcular un porcentaje y puedo hacer una resta para decir, bueno, si yo gasto tanto y me hacen un 20% de descuento, entonces el precio que debería pagar va a rondar más o menos por este valor. Bien, así que uno utiliza la aritmética todo el tiempo en la vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo me va a mí llevar ir desde mi casa hasta la facultad? Y bueno, si tengo que caminar tantas cuadras para tomarme el colectivo, si yo sé que el colectivo tarda en venir 10 minutos, si yo sé que el viaje en colectivo propiamente dicho tarda 20 minutos, y después yo sé cuánto es el tiempo que me va a llevar desde la parada del colectivo, caminar hasta la facultad y en la facultad ya poder dirigirme al piso y al aula correspondiente, bueno, yo haciendo sumas voy a poder decir, bueno, el tiempo que me va a llevar, por ejemplo, para salir desde mi casa hasta llegar al aula en particular de la facultad, y bueno, me va a llevar 50 minutos. Entonces, bueno, necesito salir con el tiempo suficiente como para poder llegar en horario. Bien. Por otro lado, tenemos al álgebra, que estudia las estructuras y las relaciones mediante el uso de símbolos, de letras y de ecuaciones. Acá ya estamos hablando de un nivel de abstracción que es un poco mayor, porque en la protagonista o el protagonista en la aritmética es el número, pero ya cuando hablamos de álgebra ya estamos empezando a utilizar más letras en nuestras ecuaciones y en nuestros cálculos. No utilizamos solamente números. Empiezan a aparecer letras del abecedario, que pueden ser X, Y, Z, A, B, C. Generalmente las letras A, B, C, que son las primeras, se suelen utilizar para cantidades que pueden ser conocidas o que son valores fijos. En cambio, X, Y y Z se pueden utilizar para incógnitas, ¿sí? Y a partir de eso yo puedo empezar a resolver ecuaciones, resolver cálculos combinados. No me tengo que olvidar obviamente de los símbolos, obviamente que cada operación tiene un símbolo que la representa. Por otro lado, la geometría es el estudio de las formas, el espacio y las propiedades de las figuras. Y la trigonometría, etimológicamente, se define como la medición de los triángulos, la división o el cociente entre el cateto opuesto de un triángulo y la hipotenusa. Eso es igual al seno del ángulo que yo puedo definir. El cateto que se encuentre opuesto a ese ángulo, dividido la hipotenusa, me dan el seno de ese ángulo. Y las otras razones trigonométricas son el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, la trigonometría y la geometría son dos ramas de la matemática que las vamos a estudiar, eh, o sea, están muy relacionadas entre sí, las vamos a estudiar, no sé si al unísono, pero cuando estemos hablando de trigonometría vamos a necesitar ejemplos de geometría. Por otro lado, tenemos el cálculo. Podríamos decir que todo lo que nombré hasta ahora es el precálculo. Se enfoca en el cambio y el movimiento, es decir, el estudio de funciones y cómo cambian sus valores. En cálculo aprende a derivar una función con respecto a una variable
y también aprende a integrarla con respecto a una variable. Y lo primero que se enseña es cálculo en una sola variable. Y eso ya es bastante complicado. Imagínense si quiero estudiar cálculo en varias variables, en dos o en más variables. Todo lo que es una sola variable se representa en los gráficos como, es un gráfico de, sí, en dos dimensiones, ¿no? Una variable y en función de una variable x. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese gráfico le agrego un tercer eje, le agrego una tercera dimensión? Es decir, que ahora tengo una variable z que varía en función de x y de y, o que depende de x y de y. Ahí ya es más complicado y eso ya es cálculo en dos variables. Por otro lado, también hay una rama de la matemática que es la estadística y la probabilidad. Se ocupa más que nada del manejo de datos y de la incertidumbre en el cálculo de probabilidades y ayudando a hacer predicciones y análisis sobre eventos que no son deterministas, eventos que pueden ser azarosos, como por ejemplo lanzar un dado, lanzar una moneda. eh, Todo eso es lo que se estudia en estadística y en probabilidad. Y también el manejo de una gran cantidad de datos a partir de una población, o a partir, mejor dicho, de la muestra de una población. Si yo quiero estudiar el peso corporal y quiero estudiar el índice de masa corporal de los argentinos y argentinas, no voy a poder acceder, no voy a poder entrevistar o encuestar a los 47 millones de argentinos y argentinas. Voy a tener que tomar una muestra. Y esa muestra tiene que ser representativa. Si yo quiero sacar una conclusión sobre todo el país, sobre Argentina, yo no puedo tomar solamente muestras o no puedo solamente ir y encuestar a la población de una determinada provincia, porque si no voy a estar sacando conclusiones sobre esa provincia en particular. Lo mismo que si yo quiero hablar o quiero hacer un estudio de toda la población, necesito tomar no solamente personas de diferentes provincias, sino también de diferentes edades, de diferentes contexturas, de diferentes también sexo. Bien, entonces yo todo eso lo tengo que contemplar en el armado de mi muestra y después yo voy a tener que interpretar a través de diferentes parámetros esa población. Entonces yo puedo sacar un promedio de todos esos datos, puedo determinar otros parámetros como la mediana, como el desvío estándar de una muestra. El desvío estándar me habla de la dispersión de datos, es decir, qué tan diferentes son los datos de una determinada muestra, ¿no es cierto? Bien, entonces estas son las ramas de la matemática que más se enseña en la escuela y en la universidad. Obviamente que según la carrera que uno decide elegir, uno va a tener más predominio quizás de una rama que de la otra. Este es el esquema general. Y por otro lado, les dejo una diapositiva, no con el objeto de discutirla exhaustivamente en este momento, porque si no se va a hacer muy largo el video, pero fíjense que yo tengo cuáles son las áreas en las que se aplica la matemática. La pregunta que yo debería hacer en realidad es en qué áreas no se aplica, porque realmente se aplica en todos lados. Se aplica en las ciencias naturales, en física, en química, en biología, en astronomía y en geología. También se aplica en economía y en finanzas, en ingeniería y tecnología. Ingeniería tiene mucho componente también de física, ¿sí? Entonces uno necesita entender matemática y física para poder resolver problemas de ingeniería. En ciencias de la salud, como en bioquímica, farmacia y en medicina, se utiliza la matemática, se utiliza la física. También, por supuesto, que se utiliza la química y se utiliza la biología, pero la matemática es fundamental aquí también. Ahí les puse un ejemplo de modelado de epidemias. Por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19, en los primeros días sobre todo, yo recuerdo que consultaba cuál era el número total de casos nuevos de infección por SARS-CoV-2 y cuál era la cantidad también de pacientes fallecidos en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y bueno, yo como que iba observando la tendencia, no solamente yo observaba la tendencia, sino que seguramente muchas personas hacían lo mismo, como para poder hacer una predicción y decir, bueno, si seguimos con este ritmo, vamos a tener una determinada cantidad de casos y una determinada cantidad de muertes dentro de, no sé, un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año. Entonces, poder leer esos números, poder leer esos gráficos, a mí me ayuda para poder hacer proyecciones y para poder hacer predicciones.
Y en función de eso, también poder evaluar cuáles son las medidas que uno tiene que llevar adelante para poder prevenir la propagación de la infección o mismo la importancia que tienen las vacunas. En ciencias sociales también se aplica la matemática, aunque ustedes no lo quieran creer. La demografía, por ejemplo, es una ciencia que se encarga de estudiar el número de habitantes que hay en una determinada región, en un determinado país, estudiar la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de migración, tanto emigración como inmigración, y obviamente que todo eso va a afectar la cantidad total que haya de habitantes en un determinado país. Y si a eso le sumamos otro concepto que es el de superficie de un determinado país, uno puede calcular la densidad poblacional que hay en una determinada región. La criptografía es una ciencia que me enseña a encriptar. Encriptar significa ocultar información o cifrar determinada información que pueda ser confidencial. Bien, y la criptografía se basa en algo de matemática que es fundamental, que son los números primos. Los números primos son aquellos números que son divisibles solamente por ellos mismos y por el número uno. Entonces, esto yo lo hablé en algunos videos que están en la, o que van a estar en la lista de reproducción que se llama Pretemporada Matemática. Hablo mucho de los números primos y cómo encontramos o cómo podemos deducir cuáles son los primeros 100 números primos, los primeros 170 números primos, los primeros 200 números primos, etcétera. Y la idea es la siguiente. Si yo les digo, por ejemplo, que un número es equivalente al producto de dos números primos. Por ejemplo, si yo les digo el número 6 y yo te digo, el número 6 es producto de dos números primos, seguramente ustedes se van a dar cuenta enseguida que esos dos números primos son el 2 y el 3. 2 por 3, 6. Ahora, si yo les digo el número 143, quizás algunos no se dan cuenta tan fácilmente que 143 es 11 por 13. Y si yo les digo 2021, les digo 2021 porque es justamente uno de los ejemplos que ya expliqué en los videos de pretemporada matemática. Bueno, después de mucho trabajo, o hemos logrado deducir que el 2021 es el producto del número 43 con el 47. ¿No es cierto? Ahora, si yo tengo un número que tiene 300 dígitos, ese número de 300 dígitos, ¿cómo me doy cuenta producto de qué dos números primos es? No es algo tan sencillo. Entonces, cuanto más grande sea ese número primo, más difícil va sí, más difícil va a ser poder descubrir cuál es el producto de los dos números, entonces va a ser más difícil descifrar ese mensaje. Muy bien. Por otro lado, en deportes también se utiliza la matemática, optimización del entrenamiento, análisis del rendimiento. Cuando una persona se está preparando para una competición, uno necesita tener un coach o un entrenador personal o un profesor que lo vaya evaluando y para poder hacer las diferentes evaluaciones, uno tiene que cuantificar, por ejemplo, un tiempo, cuantificar una distancia, cuantificar el peso que puede levantar una persona. Entonces ahí aparecen los números y ahí aparece la matemática. Por otro lado, en transporte también se utiliza la matemática. Yo puedo utilizar funciones para poder modelar el tiempo que voy a tardar en recorrer una determinada distancia o cuál es la ruta más óptima en navegación, en el control de tráfico aéreo, en la planificación de vuelos. En arte y diseño se utiliza la matemática en todas estas áreas, por ejemplo, en arquitectura se utiliza no solamente con fines estéticos, sino también para construir estructuras que sean funcionales a largo plazo. Y por otro lado, en medio ambiente, la matemática nos puede ayudar a predecir la conservación de recursos naturales de acá a 100 años, por ejemplo, o cómo va a ser el impacto del cambio climático de acá a 20 años, 30 años, etcétera. Y bueno, en función de esos resultados, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para poder prevenir el efecto del cambio climático o prevenir el efecto que tiene la contaminación en nuestro planeta y de esa manera cuidar más a nuestro planeta? Bien. Y también no solamente cosas que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, sino que qué es lo que tienen que hacer los gobiernos, cuáles son las políticas que tienen que implementar para poder cuidar el medio ambiente. Entonces, como se pueden imaginar, la matemática tiene miles de aplicaciones
En próximos videos voy a mencionar algunos ejemplos concretos de física, de química quizás, de biología. También vamos a hablar de economía, de ingeniería, es decir, de cada una de las áreas que estuve mencionando en este video, las voy a seguir desarrollando en próximos videos. Muchas gracias por su atención y nos vemos.